Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico en este 10 de diciembre. Se nos va el mes de diciembre. Y estamos estudiando lo que es la vida cristiana. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Qué bueno que llegó el mes de diciembre. Estamos recién a 10 y usted ya le está dando la despedida. ¿Cómo es posible? Bueno, pero vamos avanzando hacia allá. De todas maneras, les saludo cariñosamente con un gran abrazo a cada uno de ustedes. Este concepto de la vida cristiana tiene varios aspectos bien interesantes y yo creo que algunos de ellos estamos tomando en la conversación. Y el tema de hoy es un tema medio complicado para algunas personas, pero para otros es una bendición. La verdad las cosas que es una bendición porque Dios en su misericordia ha provisto maravillosas bendiciones que a veces no se traducen en dinero justamente, y uno cuando revisa un poquito su vida se da cuenta que la bendición ha llegado por el lado de la salud, por ejemplo, que hoy día hay tanta forma de bendecirnos, y hay cosas que tú no puedes comprar con el dinero. Por ejemplo, yo encuentro que la bendición más grande que yo he recibido en mi vida es mi familia. Claro. Eso es incalculable, no podría ponerle precio a eso no tiene precio. Entonces, como tú dices, la salud no se puede comprar. Tú puedes ir a un hospital que te atiendan, pero tú no puedes comprar la salud. Entonces, hay cosas que el dinero no compra. Pero el problema que nosotros tenemos es precisamente con el dinero. Porque fíjate que es lo más la visto, Biblia, yo creo, lo que más se siente, claro. Porque uno dice, yo uso tiempo, hago esto, tengo un talento, lo uso, pero no lo puedo medir porque no sale de lo que estimo mucho, como es mi tesoro, lo que yo tengo con lo que tengo en el bolsillo, vamos a decir. Claro que sí, fíjate, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que sea el dinero. El dinero no es malo, el dinero sirve para muchas cosas buenas, se pueden hacer excelentes cosas, pero el amor al dinero es el problema. Y por eso que el Señor dejó algo a fin de ayudarnos con el problema que creo que todos lo tenemos, unos más, otros menos, pero no creo que sea, alguien pueda decir, no, eso no, para mí no tiene ningún problema. No, yo creo que está siempre latente. ¿Te acuerdas el caso del joven rico? El joven rico cuando va donde el Señor le dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Él le dice que a mandamientos, le repite alguno de los 10 mandamientos. Qué bien, eso yo lo he guardado de mi niñez, y ahora ¿qué más me falta? Como diciendo, no me falta nada en realidad. Claro, la verdad es que con eso ya él pensaba que el Señor le iba a dar el visto bueno para que ascendiera solamente al cielo. Y el Señor le dice, bueno, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, o sea, él no estaba dispuesto. Él no había cumplido ningún mandamiento porque la verdad es que el amor al dinero estaba por sobre el amor a cualquier persona. Entonces, y debido a eso que el Señor estableció precisamente el diezmo. Bueno, cuando alguien habla de diezmo ligerito ya empiezan las observaciones, pero mira, hay un texto allí, Horacio, que es bien interesante, Nehemías 10, 38 y 39, porque da a entender de que en realidad todos tienen su responsabilidad respecto al diezmo. Por ejemplo, dice, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. ¿Qué te parece este texto? El 39 dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán por los utensilios, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ya, ¿sabes? Yo creo que el problema radica más bien en ciertos testimonios que han sido negativos. A mí me parece que esto lo dejó establecido el Señor para su iglesia, pero
la iglesia le pertenece a Él. Hay personas que tienen iglesias, y como esas personas tienen iglesias, son dueños de iglesia, ellos usufructúan de todo lo que llega. En el caso de una iglesia establecida, no hay dueños, solamente hay dirigentes, y el dirigente es elegido por cierto tiempo y después tiene que salir de ese cargo. Además, tenemos que considerar que el dirigente no gana sueldos suntuosos, ¿ah? No es un gerente de una firma, ¿ah? Entonces, gana un sueldo para vivir solamente, y el pastor también gana un sueldo para vivir. Ahora, el problema con estas iglesias cuando son de ciertas personas es que cuando esa persona comienza, tiene que trabajar en otra cosa para poder, hasta mientras la iglesia no crezca y le dé diezmos y ofrendas suficientes como para vivir. ¿Ah? Lo que ocurre en una iglesia establecida es que el pastor tiene que trabajar las 24 horas del día solamente en el ministerio. No puede trabajar en otra cosa, de manera que no descuide la iglesia. Entonces hay ciertas cosas que, como digo, el pastor puede ser de una iglesia grande donde tenga bastantes diezmos y ofrendas, pero el pastor no puede tocar absolutamente nada de lo que ahí llega, porque él recibe su sueldo, y hay un tesorero o tesorera de iglesia que recibe todo lo que es ofrenda y tiene que llevar un libro de tesorería donde va todo establecido. La iglesia sabe lo que está entrando. La iglesia tiene conocimiento de cuáles son las entradas y las salidas, en qué se gasta, en fin. Y así como dice el texto de Nehemías, dice que los levitas deberían llevar el diezmo del diezmo a la casa de Dios. Bueno, una iglesia recibe una cantidad de diezmo y tiene que diezmar, tiene que pasarlo al superior, digamos así, aunque no podemos hablar de superior porque recordemos que la iglesia es una pirámide invertida. El que crea ser mayor tiene que servirlo a todos. El pastor está para servirlos a todos, no para ser servido. Entonces, como digo, el dinero se va administrando de acuerdo con el nivel que está. Ahora, digo, está la iglesia, están las asociaciones, las uniones, las divisiones que administran todo esto, y recordemos que una iglesia, cuando es una iglesia universal, mundial, hay que atender una cantidad de situaciones y problemas, y la iglesia tiene que atenderlos. Por ejemplo, cuando se trata de la predicación en ciertos países, ya sea en el África, en el Asia, en fin, hay países donde cuesta bastante entrar con el evangelio y hay que tener otros elementos allí. Entonces, todo eso tiene que verlo la administración de la iglesia. Claro, justamente eso es la estructura de la iglesia organizativa, como para tener control de que efectivamente se cumpla, porque si tú recuerdas, los levitas no trabajaban, no les dieron tierra. Claro, le dieron para que tenga un lugar de casa. Ellos trabajaban, pero el trabajo era diferente. Porque no podemos decir, cuando decimos nosotros trabajaban, pueden pensar que estamos hablando del trabajo que da el sustento a la persona, porque ellos tenían trabajo rutinario. Claro. Entonces, el israelita lo que hacía era traerle su diezmo a los levitas, y los levitas tenían su pago del santuario, digámoslo así, y esto es interesante porque ellos incluso de eso que recibían debían diezmar también, y depositar en las arcas del santuario. ¿Por qué establece esto Dios? ¿Por qué coloca esto tan puntual que a veces a algunas personas les molesta un poquito? Y yo creo que lo que hacen es perderse bendiciones de Dios, porque lo dice así, que Él va a derramar bendiciones a aquellos que son fieles hasta que sobreabunde. ¿Sabes? Si uno lee Malaquías, se da cuenta que efectivamente es así. Ahora, si alguien quiere probar, no tenga miedo, porque algunos dicen, yo no, que me gustaría probar a Dios, pero dice, probadme ahora en esto, dice ese texto, es uno de los pocos textos que habla de probar a Dios. Entonces, todo es una forma de entregar una mínima parte en realidad de lo que Dios nos da como grandes bendiciones a nosotros. Fíjate, como cristianos. Es interesante que, imaginémonos que tú tienes un fondo, y yo te administro el fondo. Resulta que
La tierra es tuya. Tú eres el dueño del fondo. Las maquinarias son tuyas. Tú me pasas las maquinarias para que yo siembre en el fondo. Tú me pasas la semilla para que yo siembre. ¿Ah? Tú me pasas los fertilizantes. En fin, tú eres el dueño de la bomba que saca el agua del pozo. O sea, tú eres dueño de todo, yo no tengo... Lo único que yo hago es trabajar en el fondo, nada más, absolutamente nada más. Ahora, terminada la cosecha, resulta que cosechamos, por decir un caso, 100 sacos de papas. Ahora, de los 100 sacos de papa, tú me dices, dame 10 sacos y quédate con 90. ¿Lo haría así un dueño del fondo? Y Claro. siento que la tierra, los materiales, la semilla, las máquinas, absolutamente todo le pertenece. Lo único que puso la persona es el trabajo, nada más, absolutamente nada más. Y el dueño del fondo le dice, quédate con 90 sacos y dame a mí 10. Yo creo que sería todo lo contrario. Yo me llevo 90 y tú te quedas con 10. Y creo que la persona... Y creo que la persona quedaría contenta. ¿Ah? Pero el Señor hace diferente. El Señor nos da el 90% a nosotros y Él queda con el 10%. No porque lo necesite, y en esto tenemos que subrayarlo. No porque el Señor necesite esto. El Señor se queda con el 10%, creo que para nuestro beneficio, por nuestro bien. Porque eso nos quita un poquito del corazón ese egoísmo que viene, que está metido en parte nosotros. del servicio también a los demás, porque la verdad de las cosas es que la estructura de la iglesia está dada como para que ese dinero que quede en las arcas de la iglesia sea administrado y sirva también para llevar el evangelio, como tú dijiste, a otros lados. O sea, todos están sirviendo y muchas veces hay lugares muy necesitados y otros con muchos recursos, entonces se comparte todo el bienestar y en este caso los diezmos para que exista un pastor, esté un pastor en esos lugares, vaya donde todavía no hay iglesia y se organicen iglesias nuevas. O sea, esto es una estructura muy maravillosa que Dios mismo ha ordenado y ha estipulado, y por último es una mínima porción que Dios nos pide en relación al resto, que es grande porción para que nosotros nos beneficiemos junto a nuestra familia. Tenemos que considerar que después de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podemos ejercer suficiente fe y devolver una pequeña porción de lo que Él mismo nos da. Piénselo. Sigamos mañana conversando sobre este tema de la vida cristiana. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga y será. Y uno cuando revisa un poquito su vida se da cuenta que la bendición ha llegado por el lado de la salud, por ejemplo, que hoy día hay tanta forma de bendecirnos, y hay cosas que tú no puedes comprar con el dinero. Por ejemplo, yo encuentro que la bendición más grande que yo he recibido en mi vida es mi familia. Claro. Eso es, qué bueno que llegó el mes de diciembre. Estamos recién a 10 y usted ya le está dando la despedida. ¿Cómo es posible? Bueno, de todas maneras, les saludo cariñosamente con un gran abrazo a cada uno de ustedes. Este concepto de la vida cristiana tiene varios aspectos bien interesantes y yo creo que algunos de ellos estamos tocando. Eso es incalculable, no podría ponerle precio a eso. Eso no tiene precio. Entonces, como tú dices, la salud no se puede comprar. ¿Ah? Tú puedes ir a un hospital que te atiendan, pero tú no puedes comprar la salud. Entonces hay cosas que el dinero no compra. Pero tomando en la conversación. Y el tema de hoy es un tema medio complicado para algunas personas, pero para otros es una bendición. La verdad las cosas que es una bendición porque Dios en su misericordia ha provisto maravillosas bendiciones que a veces no se traducen en dinero justamente. Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico en este 10 de diciembre. Se nos va el mes de diciembre. Y estamos estudiando lo que es la vida cristiana. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.